Conocer cómo compartir un flujo a otro usuario en Power Automate nos será de gran ayuda cuando necesitemos que otros compañeros o usuarios tengan acceso al mismo, ya sea para poder realizar modificaciones o simplemente para ejecutarlo. Como sabemos, cuando creamos un flujo y agregamos acciones, algunas acciones usarán conectores. La primera vez que se utiliza un conector, las acciones establecerán una conexión y la utilizarán. Para establecer la conexión, el usuario que vaya a modificar el flujo deberá autentificarse. Esa conexión estará asociada con ese usuario y las acciones que se emprendan estarán dentro de ese contexto. Por ejemplo, si nosotros agregamos una acción de SharePoint para agregar un elemento a una lista, mostrará que hemos agregado el elemento a la lista cuando se ejecute esa acción. Si nos dirigimos al apartado Mis flujos, que se encuentra en el panel de navegación del lado izquierdo, y luego seleccionamos uno de los flujos que deseamos compartir con otros usuarios, haciendo clic al botón Compartir que aparece al lado derecho del nombre del flujo, o también haciendo clic sobre el flujo y luego clic al comando Compartir que aparece en la parte superior, en la barra de comandos. En la página Compartir que carga, en la sección Conexiones en uso, muestra qué conexiones se utilizan en el flujo. Las conexiones que se usan en un flujo de nube se dividen en dos categorías. Insertadas, estas conexiones se usan en el flujo. Otras, estas conexiones se han definido para el flujo de nube pero no se usan en él. Si una conexión deja de usarse en un flujo de nube, aparecerá en la lista de otras conexiones, donde permanecerá hasta que un propietario vuelva a incluirlo en el flujo. La lista de conexiones aparece debajo de la lista de propietarios en las propiedades de un flujo de nube como visualizamos. Todos los propietarios de flujos tendrán acceso a estas conexiones, pero solo para ese flujo. Este acceso les va a permitir agregar más pasos al flujo mediante estas conexiones sin necesidad de autentificarse o crear nuevas conexiones. Sin embargo, el acceso no les permite usar la conexión fuera del flujo. Si otro usuario, por ejemplo, Jalba, edita el flujo y luego agrega un paso para enviar un correo electrónico usando el conector de Office 365, se agregará a la lista de conexiones y Jalba será el usuario de conexión. Si se ejecuta el flujo, los correos electrónicos se enviarán desde Jalba y L. Ramírez seguirá siendo el creador del elemento de la lista de Microsoft. Al colaborar con otras personas en un flujo, es posible que se desee designar un usuario para que administre las conexiones con el fin de todas estén en el mismo contexto. Todos los propietarios del flujo podrán usar cualquiera de las conexiones en este flujo para emprender acciones en su nombre. Por consiguiente, prestemos atención de no conceder de forma involuntaria permisos elevados y agregar únicamente a propietarios en los que confiemos. En Power Automate podemos modificar una conexión. Es posible que se deba cambiar el propietario de una conexión en un flujo de nube si eliminamos el propietario existente o si solo deseamos usar una cuenta diferente para iniciar sesión en una acción o un activador. Para realizarlo, primero debemos dirigirnos a Mis flujos. Luego, seleccionar el flujo que deseamos modificar. Y luego hacer clic al botón de lápiz, que es para editar, o al comando editar que se encuentra en la barra de comandos en la parte superior. Después que carga la página de edición, a continuación hacer clic al botón de 3 puntos suspensivos que se encuentra en la esquina superior derecha de la acción, en el paso donde deseamos editar la conexión. Así podemos acceder al menú para enviar correo electrónico. Si ya tiene una conexión, podemos seleccionarla. O si no, seleccionar la opción Agregar nueva conexión para crear una nueva conexión.
y luego aparecerá el cuadro de diálogo para iniciar sesión con otra cuenta y así crear la conexión. Pero en este caso no vamos a crearla, entonces simplemente cerramos la ventana flotante. Si nos aparece el siguiente mensaje, simplemente hacemos cancelar porque no vamos a crear una nueva conexión. Si el flujo utiliza conexiones activas o integradas que pertenecen al usuario que ha abandonado la organización, esas acciones específicas pueden fallar. Para solucionar esto, debemos modificar la conexión para actualizar las credenciales. Algunos escenarios que nos va a ayudar a determinar si el uso compartido se debe efectuar a través de la copropiedad o no. Si quiero permitir a otro usuario editar mi flujo, la copropiedad es la mejor opción. Pero si tengo un flujo que se desencadena cuando alguien agrega un elemento de lista SharePoint, por ejemplo, ¿necesito agregar a todos los usuarios que agreguen elementos como copropietarios de mi flujo? No. Este flujo es un flujo automatizado que lo desencadenan eventos. Siempre que el usuario de la conexión de flujo tenga acceso a la lista, el flujo se ejecutará correctamente, sin necesidad de agregar todos los usuarios como propietarios o solo de ejecución. Si tenemos un flujo instantáneo y queremos que otros lo ejecuten, no es necesario usar copropiedad. Debemos configurar los usuarios como de solo ejecución. Y si tenemos un flujo programado y queremos que otros lo ejecuten bajo demanda, además de en las horas programadas, la copropiedad es la mejor opción. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los usuarios tendrán más permisos además del solo ejecutar el flujo. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre Power Automate.